mi nombre es Héctor Letelier, soy alumno de la Escuela Internacional de Coaching Profesional. Actualmente me encuentro en formación en coaching ontológico y quisiera en esta oportunidad poder compartir con ustedes un tema muy relevante que tiene relación con los modelos mentales. En este video definiré o les compartiré qué son los modelos mentales y cuáles son las fuentes de los modelos mentales, y al final del video comentaré sobre lo que es la comunicación y lo que son las certezas desde el punto de vista ontológico. Quiero hacer una reflexión respecto a la siguiente interrogante. Nosotros, los seres humanos, ¿somos capaces de ver la realidad tal como es, o lo que hacemos es ver la realidad de acuerdo a nuestras propias interpretaciones? Bueno, si fuera así, cada uno de nosotros tendría una interpretación distinta frente a un determinado hecho o una determinada realidad, lo cual se traduce en algo positivo o se podría traducir en algo negativo. Positivo por cuanto seríamos capaces de observar y visualizar que las personas tienen distintas interpretaciones de esa realidad, con lo cual nosotros aumentaríamos nuestra capacidad de comprensión del mundo desde el otro y aumentaríamos nuestro nivel de aprendizaje. En sentido contrario, se torna negativo cuando consideramos que nuestra realidad es única e inflexible, lo que no da pie a nuevas o diferentes interpretaciones. Bajo esta premisa, también les puedo comentar que desde que nosotros nacimos, desde nuestra infancia, fuimos fuertemente influenciados de partida por nuestros padres. Tenemos ilustraciones mentales, representaciones y verdaderos patrones mentales que nos hacen actuar de una u otra forma. Y eso forma parte un poco de lo que denominamos los modelos mentales. Las fuentes de los modelos mentales son 4, pero antes de eso quiero comentar la definición. Los modelos mentales, desde el punto de vista ontológico, los describe como supuestos profundamente arraigados en nuestro subconsciente, ¿ya? Que pueden ser imágenes, pueden ser historias, que influyen en cómo nosotros podemos interpretar la realidad desde nuestro punto de vista. Es decir, los modelos mentales operan sobre el subconsciente en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida en pareja, en nuestras organizaciones sociales. Nos ayudan en cierta forma a dar sentido a una realidad que interpretamos y por lo tanto operar en ella con cierta efectividad. En definitiva, los modelos mentales entonces condicionan nuestras formas de pensar y nuestras interpretaciones y dan lugar a nuestras acciones. Podemos distinguir dentro de esto que existirían dos mundos, un mundo mental y un mundo real, ¿ya? Respecto a la fuente de los modelos mentales, la primera fuente de los modelos mentales es la fuente biológica. Humberto Maturana señala que somos capaces de percibir o interpretar el mundo de acuerdo a nuestros sentidos. Pero también nuestros sentidos tienen algunas limitaciones que nos impiden ver la realidad o ciertos fenómenos con mayor claridad. En ese sentido, se puede generar el principal postulado del coaching ontológico, que tiene relación con que nosotros no vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas como son. ¿Ya? Aquí yo podría citar un ejemplo. Asumamos que hay dos personas en una habitación, donde una persona tiene algunos problemas fisiológicos de circulación sanguínea. A misma temperatura, esa persona podría sentir frío, mientras la otra, que no tiene ese tipo de problema, podría sentirse en una temperatura normal. Desde ese punto de vista, nosotros, no vemos la realidad como son, sino que vemos la realidad como son. La segunda fuente de origen de los modelos mentales es el lenguaje. El lenguaje se transforma en un elemento fundamental en nuestra interpretación de la realidad, del mundo, dado que nosotros utilizamos como mecanismo de comunicación con nosotros mismos y también con el resto de las personas. Nos expresamos a través del lenguaje, somos seres en definitiva lingüísticos. También aquí citar un ejemplo. Asumamos que existe un profesional contador y un profesional ingeniero mecánico, y ambos están viendo un balance corporativo de una empresa. El contador, de acuerdo a sus propias distinciones, interpretará los números del balance de acuerdo a lo que él conoce. No así el ingeniero mecánico, el cual no tiene esas distinciones, por lo tanto su descripción o su percepción de esa realidad es diferente. La tercera fuente
o filtro que da lugar a los modelos mentales lo constituye la cultura. La cultura, el coaching ontológico la define como un conjunto de patrones básicos compartidos, ¿cierto? A través de los cuales nosotros somos capaces de resolver situaciones de conflicto y otras situaciones, y podemos tener nuestra propia interpretación de ese tipo de situaciones. Los modelos mentales a través de lo que es la cultura son comúnmente aceptados por la sociedad. Ejemplo, la muerte. La muerte como concepto y como vivencia puede ser catalogada dependiendo de la religión o la cultura que tengamos de una u otra forma. El cuarto pilar de los modelos mentales que originan estos modelos mentales es la historia personal. Todos nosotros los seres humanos tenemos una historia personal, una forma de vivir, una forma particular de ser. Tenemos experiencias, ilustraciones, una base teórica, es decir, tenemos varios modelos, varias cosas que forman nuestro modelo mental, que se han alojado en nuestro inconsciente. Estos elementos, hay elementos que determinan también la cultura, como son el sexo, la nacionalidad, que nos influyen en el momento de ver una determinada realidad. La experiencia de aprendizaje se alojan en nuestros estratos básicos de la conciencia y crean una predisposición automática frente a un determinado hecho o ante una determinada realidad. Bueno, ahora les comentaré sobre los dos conceptos que tienen que ver con los modelos mentales y que tienen que ver también con el modelo ontológico. La comunicación. Cuando hablamos de comunicación nos referimos específicamente a la teoría del modem, es decir, cada uno de nosotros escucha lo que escucha está condicionado por nuestro modelo mental. Ejemplo, si yo le digo a una persona que corte el pasto, que corte la torta o que corte la energía eléctrica, si yo no le doy contexto y solamente menciono la palabra corte, no tendría el mismo significado ante esa realidad. Entonces, las palabras tienen significado en cuanto yo le doy un contexto. La certeza. La certeza se denomina también como la trampa de la certeza. Es decir, los seres humanos asumimos una realidad que podría ser nuestra única realidad inflexible, no dando pie a nuevas interpretaciones. La misma forma y siguiendo esto de acuerdo a lo que podría ser una persona que no esté de acuerdo con esa misma posición, lo podríamos etiquetar como de ignorante o que sencillamente esté equivocado. La certeza entonces se traduce en un mecanismo de defensa de los modelos mentales. Finalmente quisiera compartir con ustedes la importancia que tienen los modelos mentales. Los modelos mentales son ilustraciones, como decía anteriormente, que son profundamente arraigadas en nuestro cerebro, en nuestro inconsciente, que nos determinan la forma en que nosotros podemos actuar. Ese actuar puede ser un actuar automático o podría ser un actuar desde el sentido de ver nuevas posibilidades y enfrentar una realidad, aunque sea diferente o diferentes interpretaciones, podríamos llegar a buenos acuerdos. Bueno, eso es el video, le agradezco mucho y muchas gracias.